Buenas noches, estimados alumnos. Esta semana el objetivo que tenemos es visualizar y analizar el ejercicio de una de las potestades más típicas de la administración, cuál es la potestad sancionatoria. Se trata con todo de una rama o foco que es un tanto anómalo, por cuanto en ella no se profundiza en realidad en las conductas o hechos que sirven de fundamento a la aplicación de sanciones, sino que más bien nos centramos únicamente en el estudio de las sanciones como tal, ¿ya? Una especie como de teoría de la pena disociada de la teoría del delito. La razón de ello es eminentemente jurisprudencial y práctico, puesto que en algún momento el ciudadano se vio, o administrado se vio de pronto en medio de la aplicación de una sanción que tenía una regulación únicamente entregada a órganos administrativos. El uso de la vía judicial, un poco inorgánico al principio y posteriormente reconocido a través de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, ha dado paso a una revisión de las garantías que hay en la aplicación de esta sanción por parte de la administración, ¿ya? De allí que una de las perspectivas o aproximaciones que uno puede ver en esta materia es la determinación de estos principios que le asisten o derechos que le asisten al administrado cuando es sancionado. Hay algo de garantías que son formales, ¿ya? Que corresponde a la aplicación del procedimiento y los principios que rigen este procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo sancionador es un procedimiento administrativo y se le aplican las normas de la ley 19.880 que nosotros veremos en el segundo curso de Derecho Administrativo. Pero también existe otro grupo de garantías que se refieren más bien a la situación sustantiva de desigualdad que existe entre el Estado y el sujeto administrado sancionado, que lo hacen semejante de alguna forma a la idea del juicio penal, ¿no? Se construye entonces un concepto, una base a partir de un único ius puniendi estatal. Existe un único ius puniendi estatal que tiene diversas dimensiones o manifestaciones, ¿ya? En las que se concreta, por un lado, la sanción penal y en otro lado, la sanción administrativa. ¿Qué tanto se parecen estas dos? Creo que lo primero que tenemos que hacer para ello es recurrir a algún tipo de delimitación de la sanción administrativa, ¿no? Entender qué es lo que es una sanción administrativa. Para ello, yo voy a recurrir a una descripción que hace el profesor Román y que señala que existen 4 elementos, ¿ya?, que configuran el núcleo esencial de esta sanción administrativa. Si no concurren estos 4 elementos, no podríamos decir que existe una sanción administrativa. Una vez que tenemos una sanción administrativa, entra entonces a jugar el problema de los principios y garantías de que habíamos hablado recientemente. ¿Cuáles son estos elementos esenciales? 1. La sanción debe ser impuesta por un órgano administrativo. Aunque parezca de perogrullo, es esencial que así sea en cuanto que el órgano tenga dentro de sus facultades la potestad de imponer una sanción. 2. La sanción debe también importar una lesión o menoscabo al patrimonio o a la persona del particular, o imponerle un deber, ¿no? Si no existe esa afectación, no podríamos decir que estamos en presencia de una sanción administrativa. Podría ser un cariño administrativo, pero no una sanción administrativa. 3. La sanción debe haber sido establecida en el ordenamiento jurídico, es decir, pero su núcleo esencial debe estar regulado a nivel de ley, ¿ya? Es una especie de tipicidad, de principio de tipicidad parecido a lo que existe en materia penal. Pero aquí también se discute sobre cuál es ese núcleo esencial que debe estar regulado en la ley. Pero no puede estar la sanción entera regulada únicamente en un reglamento o en otra norma de rango inferior. Y 4, como cuarto elemento del núcleo esencial, dice Román que es la finalidad, que la sanción administrativa solamente tiene una finalidad, que es la represión o el castigo del transgresor. Delimitado ya, a partir de esta conceptualización, qué es lo que es una sanción, y si nos ponemos sobre la mesa la pregunta por los principios de garantía, pareciera ser razonable en realidad querer extender las garantías del proceso y sanción penal a la sanción administrativa. ¿Ya? Ello está
fuertemente vinculado al foco que hay en la persona y al mayor respeto de los derechos fundamentales, que hacen que nos tengamos que que relevemos esta situación de desigualdad que existe entre la administración y el administrado. Pero la pregunta es, ¿se parecen en realidad ambos conceptos? ¿Son aplicables las garantías del derecho penal al derecho administrativo sancionador? Y si es así, ¿en qué medida? Para eso recurrimos al texto del profesor Cordero, Eduardo Cordero, quien se anima a construir principios tanto formales y sustantivos de este derecho a la luz de las garantías del proceso penal, anclados fuertemente en la idea, reconocida por la doctrina y la jurisprudencia también, de que estas garantías sí se aplican, ¿ya? Pero en forma matizada. Entonces conviene ver en qué manera estas son matizadas. De todas formas, la pregunta inicial se mantiene, ¿no? ¿En qué sentido se aplican o cómo se configuran o delimitan estas garantías? Por ejemplo, ¿qué se entiende por un justo y racional procedimiento? ¿Qué es la presunción de inocencia en materia administrativa? ¿O qué es la defensa material y técnica? ¿Existe el non bis in idem en materia administrativa? ¿Y existe, por otro lado, la posibilidad de la acumulación de sanciones penales y administrativas? El caso que se presenta esta semana es el caso de La Polar. El fallo definitivo se obtuvo el año pasado y aquí se discute especialmente sobre esta idea de la naturaleza lesiva de la sanción administrativa en relación con los bienes jurídicos que protege, ¿no? Tanto a nivel penal como a nivel administrativo. Y además se profundiza, o se visualiza una posición de la jurisprudencia respecto a esta idea de la finalidad de la sanción, que no es completamente consistente con lo señalado por el profesor Román, pero lo podemos discutir en clase. Eso, queridos alumnos, la idea es que ustedes lean el texto, recurramos al diccionario, al glosario, como estamos definiéndolo, para, por si acaso tienen dudas sobre alguna idea que es necesario clarificar para que ustedes puedan entender el fallo correctamente. Eso, nos vemos el día jueves.